Hoy estamos en Daf Yud Daled, empezamos el Shur en Daf Yud Gimel Amud Bet, terminando la página, donde empieza aquí a los 2 puntos, Ushmonasar Davar Gazru. Dijimos en la Mishnah al final del Shur pasado, que estando ahí en el ático de Hananiah ben Hizkiah ben Garón, se encontraban los alumnos de Shammai y los alumnos de Hillel, Bet Shammai y Bet Hillel, y en ese mismo día habían decretado 18 cosas, así como dijimos en la Mishnah en el Shur pasado. Y en ese día, como ya dijimos, los alumnos de Shammai eran mayoría y por lo tanto la halajá se fijó como ellos. Ahora, la Gemara viene preguntando aquí de inmediato, ¿cuáles fueron esos 18 decretos impuestos justamente ese día, estando ahí en el ático de Hananiah ben Hizkiah ben Garón? Y a partir de este momento, hasta la página número 17, hasta el Daf Yud Zayin, estaremos viendo cuáles fueron esos 18 decretos. Ahora, en un principio, la Gemara aquí cita una Mishnah que encontramos, donde fueron mencionados 9 de los 18 decretos. Y estaremos hablando de todos los temas de pureza e impureza, tumá y tahará. Por lo tanto, antes de comenzar esta Mishnah, daremos una pequeña introducción recordando algunos de estos conceptos sobre la pureza y la impureza. Sabemos que cuando estamos hablando de un cuerpo que se llega a impurificar, que llega a contraer tumá, sabemos de que este cuerpo podría traspasar tumá a otros. Como ya sabemos, cuando estamos hablando de un cuerpo, puede ser el cuerpo de una persona, podemos estar hablando de un utensilio, podemos estar hablando de un alimento, de un líquido. Estos pueden contraer tumá y a su vez pueden transmitir tumá a otros. Ahora, también sabemos que mientras que se siga transmitiendo la tumá, su nivel va bajando, hasta que llegue un momento en el que el nivel de tumá es tan bajo que no se podría seguir transmitiendo esa tumá. ¿Y cómo funciona? Sabemos que el nivel más alto sería avia vota tumá, el muerto en sí. Si una persona, por ejemplo, llega a tocar a un muerto, en ese caso la persona se convierte en av atuma, un nivel inferior. Y si esta persona, por ejemplo, llega a tocar después un utensilio, el utensilio se convertiría en rishon. Primer nivel de tumá es un nivel inferior a av atuma. Y si este utensilio a su vez tocó un alimento, lo convierte en sheni. Esos serían los escalones de la tumá. Y en verdad, cuando estamos hablando de un alimento normal y corriente, el segundo nivel de tumá es el nivel más bajo que encontramos. O sea, si por ejemplo este alimento llega a tocar después otro, no lo podría impurificar, porque no encontramos un tercer nivel de tumá cuando estamos hablando de alimentos normales y corrientes. Ahora, si es de que estamos hablando de terumá, un producto de terumá, un líquido o un alimento de terumá, en ese caso sí que encontramos un tercer nivel de tumá. Por lo tanto, si tenemos un alimento que llegó a un segundo nivel y llega a tocar un producto de terumá, lo convierte en tercero. O sea, lo llega a impurificar y este producto de terumá quedaría impuro. Solamente que este producto de terumá no podría transmitir tumá a un cuarto, ya que como dijimos, en terumá encontramos solamente 3 niveles y no encontramos un cuarto. A no ser de que estemos hablando de kodashim. Cuando hablamos de kodashim, como por ejemplo la carne de corbán, esto ya que tiene una kedushá superior, su nivel de tumá llega hasta un cuarto nivel. O sea que si tenemos por ejemplo un producto que llegó hasta un tercer nivel y llega a tocar una carne de corbán, la impurifica y esta carne de corbán quedaría impura. Estos son entonces los niveles de tumá que encontramos según la Torá. Y como sabemos también, hay varias condiciones que puso la Torá justamente sobre esta transmisión de tumá. Una de esas condiciones es que para que una persona o para que un utensilio pueda recibir tumá, debería estar en contacto con un ava tumá por lo menos. O sea, solamente si llega a tocar a un ava tumá o a un avia vota tumá, ahí es de que la persona o el utensilio se podrían impurificar. Pero si por ejemplo la persona o el utensilio tocaron a un rishon, en ese caso no pueden recibir tumá de ellos. Solamente los alimentos o los líquidos podrían recibir tumá de un rishon o de un sheni, cuando estamos hablando de alimentos que pertenecen a terumá, que en ese caso pueden impurificarse de un sheni para ellos convertirse en shelishi. Esa es una de las restricciones que encontramos según la Torá. Seguiremos viendo a lo largo de los shurim otras condiciones más que encontramos justamente sobre las halajot de pureza e impureza. Otro concepto más que debemos saber antes de empezar aquí con esta Mishnah. Cuando estamos hablando de terumá y dijimos que llegamos hasta un tercer nivel, y como por ejemplo dijimos tenemos un alimento que está en un segundo nivel y llega a tocar un producto de terumá y lo convierte en tercero, y dijimos que ahí pararía la tumá, o sea de que este alimento de terumá no puede seguir transmitiendo la tumá a un cuarto. Esto, ¿cómo se llamaría? O sea, ¿qué expresión usamos para definir la tumá que tiene ahora este producto de terumá? La expresión que usamos es pasul. Porque si llegamos a usar la expresión de nitma,
que recibe tumá, en ese caso se podría entender que este producto de terumá, que llega a recibir a la tumá de un sheni, este producto se impurifica, la terumá, y podría seguir impurificando a otros. Pero ya dijimos que no es así. La terumá se impurifica y no podría seguir impurificando a otros. Por lo tanto, se usa la expresión de pasul o nifsal, que la terumá se hace pasul cuando llega a ese tercer nivel y no podría hacer pasul. A otra terumá adicional no podría seguir transmitiendo la tumá a otros productos de terumá. Por eso se usó justamente esta expresión de pasul. Vamos a ver entonces lo que nos cuenta aquí la Mishnah. Y como ya dijimos, aquí encontraremos 9 de los 18 decretos que fueron hechos justamente ese día. Dice la Emara así: Mainin ushmonasar davar. ¿Cuáles fueron estos 18 decretos? Dice la Emara de Tnan, así encontramos una Mishnah. Elu poslim etatruma. Decretaron Jajamim que estos llegarían a hacer pasul a la teruma. O sea, estos se consideran sheni, están en un segundo nivel de tuma, así decretaron Jajamim. Y cuando ellos toquen la terumá, la harían pasul, o sea, la impurificarían, pero la terumá a su vez no podría impurificar a otros productos de terumá. ¿Y sobre qué casos decretaron Jaim la tumá? Dice la Mishnah así: Haogel ogel rishon. Primer decreto fue una persona que vaya a ingerir un producto, un alimento rishon de tumá. O sea, si la persona llega a ingerir un alimento que estaba impuro y su nivel de impureza era rishon, en ese caso la persona al ingerirlo, su cuerpo se impurifica y su cuerpo se convierte en sheni. Así es como nos cuenta ahí la Mishnah. Normalmente, como dice Rashi, una persona no debería impurificarse cuando llegue a ingerir un alimento. Como ya dijimos, para que una persona se pueda impurificar, debería estar en contacto con un producto que esté por lo menos en un nivel de avatuma. Pero estamos hablando aquí de un alimento que está solamente en un nivel de rishon. De todas formas, Jaim decretaron que la persona al ingerir este tipo de alimento vaya a impurificarse y su cuerpo se convierta en sheni, para que en el momento en el que toque la terumá, la vaya a hacer pasul. Veremos en la Emara más adelante por qué. Segundo decreto, veja ogel sheni. Jajamim así también decretaron que una persona cuando vaya a ingerir un alimento que esté en un segundo nivel de tumá, que su cuerpo también se vaya a impurificar y quede en un segundo nivel de tumá, para que en el momento en el que toque la terumá la vaya a hacer pasul. Tercer decreto, vejashotem ashkintemeim, una persona que bebe líquidos impuros también, su cuerpo se impurifica, queda en un segundo nivel de tumá y si llega a tocar la terumá la hace pasul. Cuarto decreto, vejabarro shove rubo bemaim shovim, una persona que llega a introducir su cabeza y la mayoría de su cuerpo en maim sheuvim, en aguas extraídas, esta persona también quedaría impura. ¿Qué significa? Sabemos que cuando una persona está impura, debería sumergirse en un mikve para poder purificarse. Ahora, este mikve, ¿cómo debe hacerse? Sabemos que deben concentrarse las aguas ahí de forma natural, pero si la persona llega a extraer las aguas con un utensilio y las mete en un pozo, estas son maim sheuvim, estas son aguas extraídas y no serían válidas para que la persona se vaya a sumergir en ellas. Entonces nos cuenta aquí la Mishnah, este fue otro decreto hecho por Jajamim, que si una persona sale del mikve y llega a introducir su cabeza y la mayoría de su cuerpo en maim sheuvim, en aguas extraídas, se bañó en ellas, en ese caso ahí también quedaría impura la persona, su cuerpo se convierte en sheni, para que en el momento en el que toque la terumá la vaya a hacer pasul. Quinto decreto, decretaron también Jaim que si a una persona que estaba pura le llegan a caer 3 lugim de agua, pero era agua también extraída, maim sheuvim, en ese caso decretaron Jaim que esta persona también se vaya a impurificar. En la Emara estaremos viendo y analizando cada uno de estos casos y veremos el porqué de cada uno de estos decretos. Sigue la Mishnah contándonos, Vehasefer, sexto decreto, decretaron Jajamim que los escritos que se encuentran en los pergaminos, el Sefer Torah, u otros escritos que encontramos del Tanaj, si estos llegan a tocar la terumá, la impurifican. Decretaron Jaim tumá sobre estos escritos para que se encuentren en un segundo nivel de tumá. Otro decreto más, Vehayadaim, las manos de una persona. Normalmente las manos, decretaron Jaim, se deben considerar impuras, que están en un segundo nivel de tumá, para que si llegan a tocar la terumá, la vayan a impurificar. Sigue contándonos la Mishnah, Ve'atvul-yom. El tvul-yom es esta persona que hasta ahora había estado impura, se había sumergido en un mikve, pero todavía no llegó el anochecer. Si esta persona llega a tocar ahora un producto de terumá, decretaron Jaime aparentemente que lo vaya a impurificar. Veremos más adelante la Gemara que en verdad este caso del tvul-yom no fue un decreto de Jaime, sino que según la Torá, mientras que no haya anochecido, si la persona llega a tocar un producto de terumá, lo impurifica. Por lo tanto, omitiremos
este caso de la lista de los 18 decretos. Sigue la Mishnah contándonos otros 2 decretos más. Vehaojalim, vehakelim shenitmeu bemashkim. Los alimentos o los utensilios que se impurificaron de unos líquidos, estos también, si llegan a tocar a la terumá, la impurificarían. Así como nos cuenta la Mishnah, y en la Gemara estaremos viendo exactamente cuáles fueron estos 2 casos adicionales. De todas formas, aquí encontramos entonces, como ya dijimos, 9 de los 18 decretos que fueron hechos ese mismo día en la Liá, en este ático de Hananá ben Hizkiá ben Gerón. Ahora la Gemara empezará a analizar cada uno de estos decretos que encontramos en la Mishnah y veremos el porqué de cada uno de ellos. ¿Por qué decretaron Jaime en cada uno de ellos? Tuma. Dice la Gemara, concentrándose en el primer caso que encontramos y en el segundo en la Mishnah, dice la Gemara, Mantana, haogel ogel rishon vehaogel ogel sheni, mivsal pas leitamu yelo metamu. Si nos fijamos bien en la Mishnah al principio, ¿cuáles fueron los 2 primeros decretos de Jajamín? Dijeron Jaime que la persona que vaya a ingerir un alimento que estaba impuro, estaba en un primer nivel o en un segundo nivel, Rishon o Sheni, en ese caso decretaron Jaim que el cuerpo de la persona siempre se vaya a impurificar. ¿Y en qué nivel va a estar el cuerpo de la persona? En un segundo nivel de terumá, para que en el momento en el que toque la terumá, la vaya a hacer pasul. Como ya dijimos, que si un Sheni llega a tocar un producto de terumá, la terumá se convierte en Shelishi, y que ya que no encontramos otros niveles adicionales de tumá, cuando estamos hablando de un producto de terumá, en ese caso, esta terumá queda impura, pero no podría seguir transmitiendo tumá a otros productos de terumá. Ahora, sí, así entonces, ¿qué vemos según nuestra Mishnah? Vemos según la Mishnah que esta persona siempre se convierte en Sheni y solamente podría hacer pasul la terumá. Solamente la podría impurificar para que ésta quede impura, pero no puede impurificar a otras. Porque si la Mishnah hubiese dicho, por ejemplo, que el cuerpo de la persona se convierte en Rishon, en ese caso, podría haber impurificado un producto de terumá y este podría haber impurificado otro a su vez, ya que la persona, si es rishon, al tocar una terumá la convierte en sheni y esta terumá podría haber impurificado a otro producto más de terumá convirtiéndolo en shelishi. Pero la Mishnah no nos dijo algo así. La Mishnah nos dijo que el cuerpo de la persona siempre se convierte en sheni, no importa si comió un alimento rishon o un alimento sheni, y al tocar la terumá la haría shelishi. Entonces pregúntale a Mará quién fue el taná de nuestra Mishnah. Como dice que le llamará man tana, ¿quién fue el taná que opinó? Que haogel ogel rishon vehaogel ogel sheni, que el que vaya a ingerir un alimento rishon o un alimento sheni, que mifsal pasley, que solamente podría hacer pasul la terumá porque la convierte en shelishi, pero tamuye lo metamu, no podría impurificar la terumá para que ésta impurifique a otros productos de terumá a su vez. ¿Quién fue el taná de nuestra Mishnah? Y se le llamará Amar Rabba bar bar Jana, dijo Rabba bar bar Jana, Rabbi Yoshua, esa fue la opinión de Rabbi Yoshua. Tetnan, como encontramos en una Mishnah, esta fue la discusión que hubo entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer nos dijo, Haogel, ogel, rishon, rishon. Según Rabbi Eliezer, una persona que llega a ingerir un alimento rishon, su cuerpo se convierte en rishon. En ese caso, entonces, según Rabbi Eliezer, si esta persona después toca un producto de terumá, lo convierte en sheni, y este producto de terumá podría impurificar a otro a su vez. Entonces, seguramente, la Mishnah que vimos anteriormente no sigue la opinión de Rabbi Eliezer. Y nos sigue aquí la llamará contando que según la opinión de Rabbi Eliezer, veogel, ogel, sheni, sheni, si la persona llega a ingerir un alimento sheni, su cuerpo se convierte en sheni también. Ogel, shelishi, shelishi, si la persona ingirió un alimento shelishi, su cuerpo se convierte en shelishi. Esa fue la opinión de Rabbi Eliezer, pero Rabbi Yoshua nos dijo que no, que haogel, ogel, rishon, veogel, sheni, sheni, si la persona llega a ingerir un alimento rishon, un alimento sheni, su cuerpo siempre se convierte en sheni. Entonces encontramos que según Rabbi Yoshua, lo único que podría hacer la persona sería hacer pasul la terumá, hacer la shelishi, pero nunca la podría hacer sheni. Por lo tanto sabemos que la Mishnah sigue la opinión de Rabbi Yoshua. Ahora, nos sigue contando Rabbi Yoshua, shlishi, si la persona llega a ingerir un alimento que estaba en un tercer nivel de tumá shelishi, en ese caso, dice Rabbi Yoshua, aquí la halajá va a depender. Sheni le kodesh, ve'en sheni le truma. El cuerpo de la persona quedaría impuro como sheni con respecto a los kodashim, pero no con respecto a la teruma. ¿Qué significa? Si esta persona, por ejemplo, llega a tocar, después de haber ingerido este alimento shelishi, si la persona después llega a tocar carne de corbán, que se considera kodashim, en ese caso su cuerpo se considera sheni, y por lo tanto impurificaría esta carne de corbán para que se convierta en shelishi, y esta carne de corbán podría impurificar a otra, convirtiéndola en reví. Eso es con respecto a los kodashim. Pero, dice Rabbi Yoshua, con respecto a la teruma, si la persona llega a ingerir un alimento shelishi, en ese caso, su cuerpo se convierte en shelishi,
y por lo tanto él no podría transmitir tumá a un producto de terumá, porque la terumá, como ya dijimos, se limita solamente hasta un tercer nivel, y ya que la persona en sí es un tercero, no podría transmitir tumá a un producto de terumá. Así es como nos cuenta aquí Rabbi Yoshua. Rashi explica por qué Rabbi Yoshua trajo esa diferencia que hay entre los kodashim y la terumá. Lo podremos explicar en el momento en el que veamos lo que nos cuenta Rabbi Yoshua al final. Dice Rabbi Yoshua, ¿y en qué tipo de alimento estamos hablando? O sea, dijimos que la persona llega a ingerir un alimento que llegó a un tercer nivel de tumá. ¿Cómo podría ser? Cuando estamos hablando de un alimento normal y corriente que no es terumá y no es kodashim, ya dijimos que la tumá para cuando llega a un segundo nivel. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar un alimento normal y corriente que llegue a ingerir la persona que está en un tercer nivel de tumá? Nos cuenta aquí Rabbi Yoshua, Bejulín shenasu al tara truma. Eso lo podríamos encontrar con un alimento julín que se cuida como si fuera teruma. O sea, un cohen que se cuida en comer toda la comida que tiene en su casa, incluso los julín también, como si fueran teruma. Siempre los come en un estado de pureza. Entonces, un cohen que se cuida de comer toda su comida así, incluso la comida julín también, recibe las mismas alajot que la teruma. Por lo tanto, si estas se llegan a impurificar, podrían llegar también hasta un tercer nivel. Para todo lo que tenga que ver con las alajot de tumá y tará, estos julín los considero como si fueran teruma. Así como nos cuenta aquí Rabbi Yoshua. Entonces, ¿qué? Ahora podríamos entender muy bien la diferencia que hay para Rabbi Yoshua entre los kodashim y la terumá cuando la persona llega a ingerir un producto así. Como dice Rashi, así ya aprendimos que ese cuidado que se tenga con la terumá no es nada, no se considera un cuidado suficiente cuando estamos hablando de kodashim. Porque los kodashim, ya que tienen una kedushá adicional, el cuidado que se debe tener con ellos es mucho mayor. Por lo tanto, se podría entender de esta forma la opinión de Rabbi Yoshua. Y diríamos así, cuando una persona llega a ingerir un producto así, un alimento así, que se cuidó como si fuese terumá y llegó hasta un tercer nivel de tumá, entonces, ya que el cuidado que se hizo con este producto era el cuidado que se hace con la terumá, entonces, para lo que es una terumá que se vaya a tocar después, ese cuidado era suficiente y por lo tanto, si la persona llega a ingerir un producto así, que era shelishi, su cuerpo también se convierte en shelishi, dice Rabbi Yoshua, y por lo tanto no podría impurificar otro producto de terumá. Pero, como ya dijimos, ese cuidado que se tenga con la terumá nunca será suficiente para los kodashim. Por lo tanto, dice Rabbi Yoshua, en el momento en el que la persona llegue a ingerir un producto que fue cuidado como si fuera terumá, ese cuidado nunca va a ser suficiente con respecto a los kodashim, y por lo tanto, dijo Rabbi Yoshua, con respecto a los kodashim, consideramos el cuerpo de la persona por lo menos sheni, para que en el momento en el que toque alguna carne de corbán, que la convierta en shelishi, y esta a su vez pueda impurificar a una cuarta. Así como explica Rashi aquí lo que encontramos en esta Mishnah. De todas formas, aquí vimos entonces la opinión de Rabbi Yoshua, que como dijimos, así también opinó la Mishnah que mencionamos anteriormente, que en el momento en el que una persona llega a ingerir un alimento rishon, un alimento sheni, su cuerpo siempre se convierte en sheni para hacer pasul la terumá, pero no para impurificarla, para que a su vez esta pueda impurificar a otras. Ahora, pregunta que le llamará de inmediato, Ogel rishon ve ogel sheni, maita ma gazru be rabanan tumá. Pregunta le llamará, ¿por qué decretaron hayim tumá sobre el cuerpo de la persona cuando éste llega a ingerir un alimento rishon o un alimento sheni? Dice Lemara, de zimnim de agil ojalim temeim, ve shakil mashkim de truma, ve shade lepumei upasileu. El temor de Jamín fue el siguiente. Jamín tuvieron el temor que la persona, mientras que vaya a estar comiendo, si es de que llegue a ingerir algún alimento impuro y no le impurificamos, en ese caso la persona mientras que está comiendo podría tener sed. Y si a lo mejor se encuentra ahí una botella de vino de terumá, en ese caso la persona la podría tomar, podría beberse ese vino, y en el momento en el que se lo meta en la boca, estando ahí mezclándose con la comida impura que se acaba de meter, si es de que todavía no la tragó, en ese caso estaría impurificando ese vino, ya que era un vino de terumá, y en el momento en el que entre en contacto con el alimento impuro, se llegaría a impurificar. Y ya sabemos, como dice Rashi, que tenemos una mitzvah especial de cuidar la terumá para no impurificarla. Entonces, Jamín, para alejar a la persona de este pecado de impurificar la terumá con las manos, dijeron que en el momento en el que la persona llegue a ingerir algún alimento impuro, rishon o sheni, su cuerpo se convierte en sheni, para que se aleje ahora de la terumá y no la toca, porque en el momento en el que la toca la impurifica. De esta forma entonces, la persona ni siquiera llegaría a tocar esa botella de vino si es de que tiene alguna de terumá, por ejemplo, y en ese caso no tenemos ningún temor que se vaya a meter el vino en la boca. Ese fue el decreto de Jajamín. Ahora, la Emara pasa al siguiente decreto que vimos en la Mishnah,
Otro de los decretos que fueron mencionados ahí, el tercero, ¿cuál fue? Mashkim temeim, los líquidos impuros. Jajamim decretaron que en el momento en el que la persona llega a beber un líquido impuro, en ese caso su cuerpo también se impurifica, se convierte en sheni, para que en el momento en el que toque la teruma la vaya a impurificar. Pregúntale, Mará, ¿por qué impurificaron los jajamim a esta persona cuando llega a beber algún líquido impuro? Como dice aquí le Mará, shote mashkim temeim, maita magazrube y rabanan tuma. Cuéntale, Mará, de zimnim de shata mashkim temeim. Hay veces que la persona podría estar bebiendo algún líquido impuro y de pronto se encuentra con algún alimento de teruma, lo toma, se lo mete en la boca, y aquí que estaría pasando lo mismo que dijimos antes. En el momento en el que se mete el alimento de terumá en la boca y se mezcla con el líquido que estaba impuro, en ese caso estaríamos impurificando la terumá con las manos, y es algo que está prohibido, como dice aquí le Mará, de zimnim de shata mashkim temeim veshaki lo halim de terumá veshade le pume yupasilo, y estaría impurificándolos. Entonces Jajamín, para alejar a la persona de este tipo de pecado, dijeron que en el momento en el que llega a beber un líquido así, su cuerpo se impurifica, y de esta forma entonces la persona ni siquiera llegaría a tocar productos de teruma. Pregúntale Mará, así entonces, acabamos de encontrar dos decretos que hicieron Jajamim sobre los alimentos y sobre los líquidos impuros que vayan a impurificar el cuerpo de la persona, y los dos aparentemente se hicieron por la misma razón. ¿Para qué? Para que no vayan a impurificar esta terumá que se vaya a meter la persona en la boca. Este fue el decreto que hicieron Jajamim. Entonces pregúntale Mará, así, ¿por qué fueron mencionados los dos decretos en la Mishnah? Aparentemente fueron hechos por la misma razón. ¿Qué me importa si la persona se llega a meter un líquido impuro o la persona se llega a meter un alimento impuro? Al final de todo, la razón fue la misma, que no queremos que la persona después se vaya a meter un producto de terumá en la boca. Entonces, si es así, ¿por qué fueron mencionados los dos decretos como decretos aparte en la Mishnah? Como pregunta aquí le Mará, ¿Hain nuhag? Dice la Gemara que no. Tuvieron que ser mencionados los dos decretos. ¿Por qué? Si la Mishnah solamente me hubiese mencionado el primero decreto, o sea, impurificar el cuerpo de la persona cuando éste llega a ingerir algún alimento impuro, hubiese pensado que solamente en un caso así, Jajamim decretaron tumá sobre su cuerpo. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que cuando la persona llega a comer, que tenga sed y que quiera beber también. Entonces ahí se entiende el temor que tuvieron Jajamim, que mientras que la persona vaya a estar comiendo algún alimento impuro, vaya a tomarse algún líquido de terumá y lo vaya a impurificar metiéndoselo en la boca. Entonces ahí entendería yo muy bien el decreto de Jajamim de impurificar el cuerpo de la persona, pero podría haber pensado que en el caso opuesto, cuando la persona está bebiendo, ya que no es muy frecuente que vaya a comer también junto a la bebida, en ese caso podría haber pensado que ahí Jajamim no decretaron tumá sobre el cuerpo de la persona cuando éste llega a beber un líquido impuro. Por lo tanto, la Mishnah también nos tuvo que mencionar este decreto, así como nos cuenta aquí la Gemara. Seguimos ahora con el próximo decreto. Dijimos en la Mishnah también, dijimos que si una persona al salir del mikve llega a introducir su cabeza y la mayoría de su cuerpo en maim sheuvim, en aguas extraídas, se bañó en ellas, en ese caso la persona ahora quedaría impura. Acaba de salir del mikve, de un mikve kasher, y la persona ahora al salir del mikve estaba pura. Pero si después se llega a bañar, en ese caso decretaron Jajamim que esta persona se vaya a impurificar. Pregúntale Mará por qué. ¿Por qué decretaron Jajamim una tumá así? Maita magazrubi rabanan tumá. Amar Rabibi amar Ravasi. Cuenta Rabibi en nombre de Ravasi. Shebitjilá en un principio. En un principio, la gente, ¿dónde se sumergía? En un principio la gente se llegaba a sumergir en unas concentraciones de agua que habían en las cuevas. En verdad, como dice Rashi, la mayoría de las personas que están impuras no deben sumergirse en un manantial, eso solamente lo debe hacer el Zav, sino que lo podrían hacer también en un estancado de aguas, una concentración de aguas. Entonces, ¿qué hacían? En las cuevas se concentraban ahí las aguas de las lluvias y ahí la gente se iba a sumergir para purificarse. Ahora, ya que estas aguas quedan estancadas, empiezan a oler mal. Entonces la gente, después de sumergirse en esas aguas, al salir de ahí, se bañaba con otras aguas, maim sheuvim, para limpiarse. Eso es lo que hacían, como nos cuenta aquí le llamará, hayutovlim bemei me'arot mejunasim usruhim, vehayunotnim aleem, y después se echaban encima, maim sheuvim, se echaban encima agua sheuvim, y de esa forma, al ducharse con estas maim sheuvim, se quitaban todo el olor que tenían de las otras aguas del mikve kasher. Y entonces, ¿qué? Hitjilu, empezó la gente a hacer de esto una costumbre, como dice aquí le llamará, Hitjilu veasaun keva. Hicieron una costumbre de esto, como hacer un proceso más en la purificación. Entonces, ¿qué hacía la gente? Primero, sobre todo, se sumergía en el mikve kasher, y después, al salir, se echaban las aguas encima.
Cuéntale, Mará, que Gazru alehem tumá. Jajamín por esa razón decretaron tumá sobre esta persona, que al salir del mikve se llega a echar aguas o se llega a bañar en estas maim shuvim, en estas aguas shuvim. Ahora pregúntale a Mará, Mai Keva, ¿qué significa que la gente hizo de esto ya una costumbre y lo incluyeron en el proceso de purificación? Que por lo tanto Jaim tuvieron que decretar que vayan estas aguas sin purificar a la persona. Dice le Mará, vaya, si dijo a Vaya, Shayu Marim, así solía decir la gente, lo elumetarim. No son estas aguas, las estancadas, las que purifican a la persona, el eluva elumetarim, sino que son las dos. Las aguas estancadas del mikve kasher y las aguas que se arroja a la persona después al salir del mikve, esas también le purifican. Y por lo tanto decretaron Jajamim que estas aguas que se vaya a arrojar después, que le impurifiquen. Le pregunta Raba, vaya Marli Raba, Mainaf Camina, ¿en verdad qué importa que la gente diga que las dos aguas llegan a purificar a la persona? Al final de todo, la gente todavía se sigue sumergiendo en el mikve kasher. Entonces, ¿qué le importa que piensen que los dos procesos son necesarios? Como dice Raba, Mainaf Camina, Hakatable Behanaj, al final de todo siguen sumergiéndose en el mikve kasher. Él amarraba, por eso dice Raba, ¿cuál era el problema? Shayum Rim, la gente ya empezó a decir, lo elumetarim, no son estas, las aguas estancadas las que purifican, el elumetarim, sino son las de después, las que se llega a arrojar la persona después de salir del mikve. Entonces ahí ya la gente ni siquiera se metía en el mikve kasher. Entonces, para evitar que pase algo así, decretaron Jajamim que en el momento en el que la persona se llega a echar estas aguas encima, se vaya a duchar con ellas o vaya a introducir su cabeza y la mayoría de su cuerpo en ella se vaya a bañar en ella. En esos dos casos decretaron Jajamim que la persona quedaría impura, aunque acaba de salir del mikve, justamente para que no digan que son estas las aguas que purifican a la persona. Así es como nos cuenta aquí le llamará. Seguimos con el próximo decreto que encontramos en la Mishnah. ¿Cuál fue? Dijimos, Vetahor shenaflu al rosho verubosh lo shalugim maim shuvim. Jajamim también decretaron que si llegan a caer 3 lugim de agua, maim shuvim, sobre una persona que estaba completamente pura, aquí también la persona se impurificaría. Esta persona no acaba de salir del mikve, era una persona que ya estaba pura. Pueden haber pasado semanas también desde que entró en el mikve, esta persona estaba pura, pero le acaban de caer 3 lugim de agua, maim shuvim, y dijeron Jaim que aquí también la persona se impurificaría. Pregúntale Mará por qué. Maita magas rube rabanantuma. Sin verdad, esta persona no acaba de salir del mikve para que tengamos el temor anterior. Y se le llamará de iloha lo kaimeha. Si no fuese por este decreto, el decreto anterior no hubiese quedado en pie, no hubiese sido aceptado. ¿Por qué? La gente diría, ¿qué diferencia hay entre esta persona pura que le cayeron los 3 lugim de agua y aquí Jaim no le impurificaron, y esa persona que acaba de salir del mikve y se llega a arrojar 3 lugim de agua y se impurifica? Porque esas aguas sí que impurifican y estas no. Entonces, para poder mantener el decreto anterior de impurificar a una persona cuando sale del mikve, para evitar que digan de que estas son las aguas que purifican, para poder mantener ese decreto, Jajamim también tuvieron que decretar que en el momento en el que caigan 3 lugim de agua sobre una persona pura, que también le impurifiquen. Así es como nos cuenta aquí Leemara. Todo eso para poder mantener el decreto anterior. Pero, si nos fijamos bien, como mencionan aquí los comentaristas, hay una diferencia entre los dos decretos. ¿Cuál es? Como ya dijimos, todo el temor de Jajamim fue que en el momento en el que salga la persona del mikve, ¿qué solían hacer? Solían arrojarse 3 lugim de agua, solían arrojarse sobre ellos, solían ducharse con estas aguas, no solían bañarse en ellas. Pero de todas formas, Jajamim decretaron en un principio que en los dos casos, en el momento en el que sale del mikve y se llega a duchar con estas aguas o se llega a bañar en ellas, en los dos casos decretaron Jajamim que la persona se vaya a impurificar. Eso fue para el decreto principal. Para el otro decreto que tuvieron que hacer para mantener el primero, de una persona pura que llegan a caer sobre ella 3 lugim de agua, aquí solamente decretaron que cuando caen sobre ella 3 lugim de agua se vaya a impurificar. Pero si le introduce su cabeza y la mayoría de su cuerpo en ellas, se baña en ellas, en ese caso Jajamim no decretaron tumá sobre esta persona. ¿Por qué? Ya que este segundo decreto fue solamente para poder mantener el primero, Jajamim aquí no tuvieron que ser tan severos, y por lo tanto solamente decretaron por el primer temor que tuvieron, que era que la costumbre de arrojarse sobre sí las aguas, y por eso decretaron que solamente cuando llegan a caer estas aguas sobre la persona pura, que se vaya a impurificar. Pero si éste metió su cuerpo en unas aguas sheuvim, en ese caso no decretaron Jajamim tumá sobre él, así como nos cuentan aquí los comentaristas. Seguimos ahora con el próximo decreto. Dijimos también en la Mishnah que Jajamim decretaron tumá sobre los escritos, los pergaminos, donde están escritos ahí los escritos de la Torá, Nevi'im y Ketuvim. Jajamim decretaron tumá sobre ellos, para que en el momento en el que estos toquen la terumá, que la impurifiquen. Pregúntale Mará por qué. ¿Por qué decretaron Jajamim una tumá así? De Sefer, Maita Magazru Beirabanan tumá.
Cuéntale, Mara, Amar Rab Mesharshia, si nos dijo Rab Mesharshia, Shebitchilá, en un principio, Hayumatznim tojalim de Terumat el Sefer Torah, la gente guardaba los alimentos de Terumá en el Sefer Torah. ¿Y cómo explicaban esa actitud? Y de que le Mara Beamru así decían, Hay Kodesh ve Hay Kodesh, ya que la Terumá tiene Kedushá y el Sefer Torah también tiene Kedushá, los dos son santos, se deben guardar juntos. Pero ¿qué pasaba? Llegaban los ratones y echaban a perder también los pergaminos. Entonces Jajamim, ¿qué hicieron? Nos cuenta aquí Lemara, que van de Kajazu de Katuli de Ipseida, ya que Jajamim vieron que los Sifrei Torah se echaban a perder, Gazrube Rabanan Tumá, decretaron Jajamim Tumá, y dijeron de que estos pergaminos puedan impurificar a la teruma, para que la gente no vaya a guardar la teruma con el pergamino, porque de esa forma el pergamino estaría impurificando la teruma. Este fue justamente el decreto de Jajamim. Seguimos ahora con el próximo decreto. Dijimos en la Mishnah también Behayadaim. Jajamim decretaron tumá sobre las manos de una persona. Y dijeron que las manos se encuentran en un segundo nivel de tumá, de tal forma en la que si llega a tocar algún producto de terumá lo impurifica. La persona debería lavarse antes las manos para poder tocar la teruma. Pregúntale Marav Behayadaim, ¿por qué decretaron Jajamim una tumá así? Mipne shehayadaim askanioten. Las manos son inquietas y la persona se las puede estar metiendo en lugares ocultos también. Y no sería bonito que después vaya a tocar la teruma. Por lo tanto, Jajamim decretaron tumá sobre ellas para que se las tenga que lavar antes de tocar la teruma. Cuéntalo le Maratana, aprendimos una braita. Afiadaim habaot mahmat sefer poslot et atruma mishum de Rabbi Parnach. Cuenta la braita que en verdad encontramos un decreto más que hicieron Jajamim sobre las manos. Jajamim decretaron tumá sobre las manos. ¿Sobre qué tipo de manos? Estas manos que tocaron el Sefer Torah desnudo, sin ningún paño. Cuando la persona toca directamente el rollo, Jajamim decretaron que sus manos se vayan a impurificar, estén en un segundo nivel de tumá de tal forma que podría impurificar la teruma. ¿Y por qué decretaron Jajamim una tumá así? Por lo que nos dijo Rabbi Parnach, de Amar Rabbi Parnach, así nos dijo Rabbi Parnach, Amar Rabbi Yohanan, nombre de Rabbi Yohanan, Haojez Sefer Torah Arom, una persona que llega a agarrar un Sefer Torah desnudo, o sea, sin algún paño, la persona toca directamente el rollo del Sefer Torah, en ese caso Nikvar Arom, nos dijo Rabbi Parnach que la persona debe ser enterrada desnuda, porque llegó a despreciar de esta forma el Sefer Torah tocándolo directamente. Pregúntale, Mara, Arom Salkedatas, ¿qué? ¿Le vamos a enterrar desnudo? ¿Por qué? Solamente porque llegó a tocar el Sefer Torah de esta forma. Él, Amar Rabzeira, por eso dice Rabzeira, ¿cuál será su castigo? Que Arom velo mitzvot, se le entierra desnudo sin mitzvot, se le quitan todas las mitzvot porque llegó a hacer algo así. Pregúntale, Mara, velo mitzvot Salkedatas, que le voy a quitar todas las mitzvot que cumplí en este mundo, porque tocó el Sefer Torah de esta forma. En la Ima deberíamos decir que Aarón velota mitzvah, a esta persona se la entierra desnuda sin esa mitzvah que cumplió cuando agarró el Sefer Torah de esta forma. O sea, puede ser que la persona agarró el Sefer Torah una vez para estudiar con él o para levantarlo. Entonces, esa mitzvah que haya cumplido con el Sefer Torah, si lo agarró sin el paño, si lo agarró directamente, se le quita esa mitzvah que cumplió cuando lo agarró de esta forma. Eso es lo que nos cuenta aquí Rabbi Parnach. Entonces, para evitar que pase algo así, que la gente vaya a tocar el Sefer directamente, Jajamim decretaron tumá sobre sus manos, que en el momento en el que toque el rollo del Sefer Torah, sus manos se impurifiquen y vaya a impurificar también la teruma, así como nos cuenta aquí la Emara. Pregúntale a Emara de inmediato, ya que encontramos dos decretos que se hicieron sobre las manos, para impurificar las manos de una persona, pregúntale a Emara, hey Gazur Barreisha, ¿cuál fue el primer decreto impuesto? Ya que un decreto fue el decreto general, impurificar de forma general las manos de una persona. Y el otro fue en un caso específico, cuando la persona llega a tocar este rollo del Sefer Torah. Entonces pregúntale a Mará, ¿cuál de los dos fue el primer decreto? Y de Mará, y Leimaha Gazur Barreisha, si me quiere decir que en un principio se hizo el decreto general de impurificar siempre las manos de una persona. Pregúntale a Mará, si ya impurificaron de forma general Jajamim las manos de una persona, que van de Haj Gazur Barreisha Hatulamali, ¿para qué deberían después decretar que una persona al tocar el rollo del Sefer Torah que sus manos se impurifiquen, si de todas formas ya habían decretado que normalmente las manos de una persona se encuentran en un segundo nivel de tumá? Entonces, ¿para qué tuvieron que hacer este segundo decreto? Por eso deberíamos decir al revés. Deberíamos decir que Haj Gazur Barreisha, primero de todo decretaron que las manos de una persona al tocar el Sefer Torah se vayan a impurificar, Vehadar Gazur Bekulu Yadam, y después Jajamim extendieron el decreto y dijeron que normalmente las manos de una persona se consideran impuras, que están en un segundo nivel de tumá, para que en el momento en el que quiera tocar la tumá deba lavárselas, así como nos cuenta aquí la Emara. Seguimos. Otro decreto más
que aprendimos en la Mishnah, ¿cuál fue? Utvuliom. Según lo que entendimos en un principio, este también fue un decreto de Jajamim. Jajamim decretaron que si una persona se llega a sumergir en el mikve y todavía no llegó el anochecer, y este tocó un producto de terumá, lo impurifica. Pregúntale Mará, Utvuliom. Tvuliom de Oraitahu. Dice el Mará que el Tvuliom impurifica un producto de terumá si todavía no llegó el anochecer. Esto es una alajá de la Torá y no fue un decreto de Jajamim. Dice el Mará Dichtiv, como encontramos escrito en el Pasuk, Uba Shemesh Betaer. Y llega el sol, y ahí Betaher, como ya aprendimos, que en el momento en el que llega el sol, ahí es de que la persona ya podrá comer la terumá, y si llega a tocarla, en ese caso no la impurifica. Pero hasta ese entonces, como dice Rashi, esta persona no solamente le estaría prohibido comer terumá, sino que también, si llega a tocar la terumá, la impurifica. Entonces ya sabemos, dice Leamara, que según la Torá, un tvulión, si llega a tocar la terumá, la impurifica antes del anochecer. Entonces, esto no podría ser uno de los decretos de Jajamim. Por lo tanto, dice Leamara, Same mikan tvulión, omite de la lista este decreto del Tvulión, porque en verdad no fue un decreto de Jajamim, sino que fue en verdad una alajá de la Torá. Entonces, en total, nos quedaríamos en la Mishnah con 9 y no con 10 casos, porque en verdad la Mishnah había mencionado 10 casos, entre ellos el Tvulión, pero ahora que acabamos de omitir el caso del Tvulión, nos quedarían entonces 9 de esos 10 casos para la lista de los 18 decretos. Seguimos. Trajimos en la Mishnah al final 2 decretos más que hicieron Jajamim. Uno, sobre los alimentos que llegan a tocar algún líquido impuro, que esos alimentos podrían impurificar después la terumá, o unos utensilios que habían tocado algún líquido impuro también, esos utensilios si llegan a tocar después la terumá también la impurifican. Estos fueron los últimos 2 decretos mencionados ahí en la Mishnah. Y la Gemara también viene a analizar estos casos. Y empieza la Gemara con el penúltimo. ¿Cuál fue? Esos alimentos que tocaron un líquido impuro. Como dice aquí la Gemara, estos alimentos que se impurificaron de unos líquidos, y dijimos que después estos alimentos podrían impurificar algún producto de terumá. Pregúntale a Mará Bemashkin de Mai, ¿con qué tipo de líquidos se impurificaron esos alimentos? Dice la Mará así, si es de que esos alimentos se habían impurificado de un líquido que se había impurificado de un sheretz, por ejemplo de una lagartija, o sea, una lagartija cayó en un líquido, lo impurificó, y este líquido después llegó a tocar los alimentos. Si este fue el caso de la Mishnah, pregúntale a Mará, de Oraitanin, si es así, entonces estos alimentos deberían impurificar un producto de terumá según la Torá. Ni siquiera tenemos que llegar a un decreto de Jajamim, porque dice la Mará Dichtiv, está escrito en el Pasuk, Vejol Mashkea Sherishate, y de ahí aprendemos que en el momento en el que cae una lagartija, por ejemplo, o cualquier otro sheretz en un líquido, en ese caso el líquido se convierte en rishon, porque el sheretz es abatuma, el líquido se convierte en rishon. Si el líquido toca un alimento, lo convierte en sheni, y ahora este alimento perfectamente podría hacer un producto de terumá shelishi, y todo eso según la Torá ni siquiera hace falta llegar a un decreto de Jajamim. Entonces, ¿cuál fue el decreto de Jajamim que encontramos en la Mishnah sobre ese tipo de líquidos? Por eso dice la Gemara, ¿con qué tipo de líquidos se ven impurificados estos alimentos? Estos alimentos se ven impurificados con unos líquidos que habían tocado las manos de una persona. Ya dijimos que habían decretado Jajamim tumá sobre las manos de una persona para que se consideren sheni. Entonces, ¿qué? Una persona tocó con sus manos estos líquidos y estos líquidos ahora se impurificaron. ¿Cómo? En verdad, si las manos de la persona solamente están en sheni por un decreto de Jajamim, no deberían impurificar los líquidos. De todas formas, Jajamim decretaron que estos líquidos se vayan a impurificar y encima suban siempre al primer nivel de tumá, a rishon. Ese fue el decreto de Jajamim. ¿Cuál fue entonces exactamente el decreto? Dijeron Jajamim que kol haposel bitruma, en todo caso, en el que tengamos algún cuerpo que sea sheni y que pueda hacer pasula la terumá, que pueda convertir la terumá en shelishi, que pueda impurificarla, Jajamim decretaron que si este cuerpo llega a tocar un líquido, el líquido siempre sube a rishon, al primer nivel de tumá. Entonces, eso también se aplicaría en el caso de las manos. Las manos son sheni, y si estas llegan a tocar la terumá, la harían shelishi. Entonces, aquí también se aplicó la misma alajá, que si estas manos llegan a tocar un líquido, el líquido siempre sube al primer nivel, a rishon, y en el momento en el que este líquido ahora toca un alimento, lo convierte en sheni. Todo esto por un decreto de Jajamim. Este fue entonces exactamente ese penúltimo decreto que encontramos en la Mishnah. Jajamim decretaron que los líquidos siempre suban a este primer nivel, y, por consecuencia, si estos líquidos llegan a tocar un alimento, lo convierten en sheni, y esos alimentos entonces ahora si llegan a tocar un producto de terumá, lo impurifican. Ese fue exactamente el decreto que encontramos en la Mishnah. ¿Y por qué decretaron Jajamim algo así? Que los líquidos siempre suban y siempre se encuentren en este nivel de rishon, como dice aquí la Gemara,
Ugzera mishum mashkim habaim mahmat sheretz. Todo esto fue por la gezerá para que la gente no se confunda entre estos líquidos, todos los demás, y los líquidos que se impurificaron de un sheretz. O sea, ya dijimos que si llega a caer un sheretz en el líquido, en ese caso el líquido se convierte en rishon, y eso sería según la Torah. En los demás casos, el líquido nunca podría llegar a un nivel así. Pero para que la gente no se confunda y siempre tenga la halajá bien clara, y dijeron Jaimim que no importa de qué tipo de líquido impuro estamos hablando, siempre se considera rishon, aunque en verdad, según la Torá, solamente se lo encontramos con los líquidos que se hayan impurificado de un sheretz. De todas formas, Jaim decretaron que en cualquier caso de los líquidos siempre suba a este nivel de rishon. Este fue entonces el penúltimo decreto que encontramos en la Mishnah. Ahora, seguimos con el último caso, el último decreto que encontramos en la Mishnah, ¿cuál fue? Vehakelim shenitmu bemashkim, los utensilios que se impurificaron de algún líquido. Aquí también Jajamín decretaron tumá sobre este utensilio y dijeron que este podría impurificar la teruma. Ahora, pregúntale Marad inmediato, Kelim de Itemu bemashkim de Mai. ¿Con qué tipo de líquidos se impurificaron esos utensilios? Para que después puedan seguir transmitiendo tumá a la teruma. Comida que le llamará así. Y le mashkim de zav. Si me quiere decir que esos utensilios se habían impurificado con algún líquido que sale de el zav, esta persona que emitió un flujo de su cuerpo se impurificó, como por ejemplo, se llega a impurificar el utensilio con la orina del zav o con la saliva del zav, con esto se llegó a impurificar el utensilio. Pregúntale a Mará si así entonces. De oraitaninu, si así entonces, ese utensilio quedaría impuro según la Torá. Y naturalmente que podría seguir impurificando después la teruma. Porque dice la Mará, dictive, está escrito en el pasuk, vejiyarok hazav betaor. Si es de que llega a escupir el zav y cae la saliva en una persona pura, en ese caso la persona o sus ropas, que son los utensilios, quedarían impuros. Vemos entonces, de ahí aprendemos del pasuk, que en el momento en el que llega a caer algún líquido del zav, no importa si es la saliva o cualquier otro que salga de su cuerpo, estos tienen el nivel de avatuma y podrían impurificar incluso a una persona o a sus utensilios. Entonces, si es de que llegó a caer algún líquido así sobre un utensilio, seguro que debería impurificarlo según la Torá para convertirlo en rishon, y este utensilio a su vez podría impurificar otros productos de teruma. Ahora, antes de traernos entonces el caso de la Mishnah, la Gemara nos sigue contando otra de las que aprendimos justamente de ese mismo pasuk, hablándonos del zav, y aprende de ahí la Gemara de ese pasuk, vejiyarok hazav betaor, que mashe bayat tahor timetilach. Aprende la Gemara del pasuk que esta saliva que sale del zav, o cualquier otro líquido que salga del zav, no solamente impurificaría a la persona cuando llega a tocarle directamente, sino que si, por ejemplo, el zav escupió y la saliva cayó encima de un objeto que estaba cargando la persona en la mano, aunque no haya tocado la saliva, la mano de la persona o cualquier otra parte de su cuerpo, pero si la persona sigue cargando este objeto, ya que cargó también la saliva, aprendemos del pasuk que esa saliva también impurifica a la persona. De todas formas, ¿qué encontramos? Nos quiere contar aquí la Gemara que esta saliva, si estamos hablando de un líquido así, como por ejemplo la saliva o la orina del zav, que llegan a caer sobre un utensilio, lo impurifican de la Torá, y no por un decreto de Jajamim, para que este después pueda seguir impurificando la teruma. Entonces, ¿cuál fue el decreto de Jajamim que encontramos ahí en la Mishnah? Dice la Gemara, Ela, bemashkin habaim mahmat sheretz. En verdad, la Mishnah estuvo hablando de un líquido en el que había caído un sheretz. Y como ya dijimos anteriormente, el sheretz es avatuma. En el momento en el que cae en el líquido se convierte en rishon. ¿Ahora qué? Este líquido ya dijimos que ya que es rishon, no podría impurificar un utensilio según la Torah, porque para que, según la Torah, se pueda impurificar un utensilio, debe estar en un avatuma, en un nivel superior, y este líquido no lo está. Entonces, según la Torah, el líquido no podría impurificar al utensilio, pero de todas formas, Jajamim decretaron que este líquido también pueda impurificar al utensilio. O sea, lo consideramos como si estuviera en un nivel de avatuma para que pueda impurificar al utensilio. Y todo eso porque dice el Emara, Ugezera mishum mashkin de zav. Todo esto fue para que la gente no se confunda entre los líquidos que salen del zav, que según la Torah sí que pueden impurificar los utensilios, y los demás líquidos que no podrían impurificar los utensilios, para que la gente no se confunda y tenga una halajá clara. Dijeron Jaim que no importa de qué tipo de líquido esté hablando, siempre puede impurificar este líquido de los utensilios, y estos a su vez podrían seguir impurificando la teruma, así como nos cuenta aquí Lemra. Entonces aquí terminamos de analizar estos decretos que encontramos en la Mishnah, y como ya dijimos, encontramos 9 en total. Ahora, pregúntale Marad de inmediato. Uno de esos decretos, ¿cuál fue? Yadaim. Jajamim decretaron que las manos de una persona se consideran impuras para que en el momento en el que toque la terumá la vaya a impurificar. O sea que la persona debería lavarse las manos antes. Pregúntale Marad de inmediato. Veyadaim. Talmidei Shamay Vehilel Gazur. Shamay Vehilel Gazur.
Pregúntale, Mará, ¿acaso este decreto que se hizo sobre las manos fueron los alumnos de Shammai y los alumnos de Hillel los que decretaron algo así, estando ahí, en el ático de Hanená ben Hizkiah ben Garón? Dice la Mará, no fueron Bet Shammai y Bet Hillel, sino que fueron los maestros en sí, Hillel y Shammai, los que decretaron algo así. ¿Cómo lo sabemos? Dice la Mará, de Tania aprendimos una braita. La braita menciona varios decretos que fueron hechos por Jajamim. ¿Y cuáles son? Dice la braita así: Yossi ben Yoezer ish Tzreida, ve Yossi ben Yohanan ish Yerushalayim. Ellos dos, Gazru Tumá al Eretz Amim, ellos decretaron Tumá sobre la tierra fuera de Israel. Veremos en el shiur que viene cuál fue exactamente el decreto. Valkleis Jujit, ellos también decretaron Tumá sobre los utensilios de vidrio. Eso también lo seguiremos viendo en los shiurim que viene, cuál fue exactamente el decreto y por qué. Nos sigue contando la braita. Shimon ben Shatach, tiken ketubá la isha. Shimon ben Shatach estableció que la persona debe hipotecar todos sus bienes para pagar la ketubá a su mujer. Hasta ese entonces lo que se hacía era de que el marido, en el momento en el que se casaba con su mujer, dejaba un dinero apartado para pagarle su ketubá, y si se enfadaba con ella, le era muy fácil divorciarla porque ella tenía el dinero apartado. Entonces, ¿qué estableció Shimon ben Shatach? Que el marido debe hipotecar todos sus bienes y no deje ningún dinero apartado, y de esa forma le costaría mucho más divorciarla. Y otro decreto más que hizo Shimon ben Shatach, de gazar tumal klei matachot, el decreto tumá sobre los utensilios de metal. Veremos más adelante en la Gemara cuál fue exactamente el decreto. Ahora, termina la braita diciendo, y esto es lo que nos interesaba, Shammai ve Hillel gazru tumá la yadayim. Fueron Shammai y Hillel los que decretaron tumá sobre las manos. Entonces, que dice la Gemara, que no fueron los alumnos, sino que fueron los maestros. Ahora, ofrece la Gemara una respuesta e inmediatamente la rechaza. Y de la Gemara, sí, vejita, y si me quieres decir que Shammai vesía todo, Vehilel vesía todo, si me quiere decir que en verdad el decreto lo hicieron todos juntos, los maestros con los alumnos, todos se encontraban ahí en el ático, mientras que estuvieron haciendo todos los decretos, ahí también se encontraban Shammai y Hillel, y se le Gemara, imposible, ¿por qué? Vejama Rabiuda Mar Shmuel, ya nos dijo Rabiuda en nombre de Shmuel, que Yudhet Davar Gazru, fueron 18 decretos que hicieron ahí en el ático de Hanená ben Hizkiah ben Garón. Ubeyuthet nejleku. Y sobre esos 18 discreparon Bet Shammai y Bet Hillel. Y no se podría decir que los maestros se encontraban ahí también, discrepando sobre los 18, porque dice el Emara, ve Ilu Hillel ve Shammai lo nejleku, el abishloshame. ¿Cómo sabemos que Hillel y Shammai, los maestros, solamente discutieron en 3 casos? Como dice aquí el Emara, de Ama Rabuna, así nos dijo Rabuna, bishloshame komot nejleku vetulo, que solamente discutieron Hillel y Shammai en 3 casos y no en más. Entonces es imposible decir que se encontraban ahí también, en ese ático, discrepando sobre los 18, porque nunca discutieron sobre tantos casos. Entonces, ¿cómo podría ser? ¿Fueron los alumnos que se encontraban ahí los que decretaron este decreto sobre las manos, o fueron los maestros? Y de Lemara, otra opción más. Vejíteme si me quieres decir que atu inu gazur litlot, ve atu talmidayu ve gazur lisrov. A lo mejor se puede decir que este decreto fue hecho en 2 fases. Primero llegaron los maestros y decretaron tumá sobre las manos, pero no decretaron una tumá tan severa. Dijeron solamente que estas manos quedarían impuras, pero sería siempre solamente una tumá misafek, una tumá por las dudas. O sea que si estas manos llegan a tocar la terumá, esa terumá no queda impura 100%, sino que quedaría impura por las dudas. Por lo tanto, no se podría quemar como cualquier otra terumá impura, sino que se debería dejar de lado hasta que se estropee. Entonces, a lo mejor se podría decir de que esa fue la primera fase del decreto, y esto lo hicieron los maestros, y después llegaron los alumnos de Hillel y los alumnos de Shammai, y dijeron que no, que la tumá va a ser una tumá 100%, y por lo tanto, en el momento en el que las manos toquen la terumá, esta se debería quemar. A lo mejor se podría decir que así pasó. Como dice aquí la Gemara, vejiteima atu inu gazur litlot ve atu talmidayu ve gazur lisrov, dice la Gemara, imposible, eso tampoco podría ser una opción. ¿Por qué no? Dice la Gemara, vehamar Ilfa, ya nos dijo Ilfa, yadaim tchilat gezeratam lisrefa. Sabemos que este decreto que se hizo sobre las manos, desde un principio ya se decretó que las manos en el momento en el que toquen la terumá, la impurifiquen 100% y se deba quemar. Entonces es imposible decir que en un principio llegaron solamente los maestros y dijeron que la terumá quedaría impura por las dudas. Entonces, ¿cómo se podría entender todo esto? Y se le llamará Ela, Atuinu Gazur Velo Kibluminayo. En un principio llegaron Hillel y Shammai los maestros, decretaron tumá sobre las manos, pero ese decreto todavía no fue aceptado por el pueblo. Ve Atu Talmidayu, después llegaron sus alumnos, Gazru, ahí decretaron Ve Kibluminayo, y ahí el decreto sí que fue aceptado. Así como pasó. Ahora, pregúntale a Mará Beakatei. Con todo y con eso dice Lemara Shlomo Gazar, sabemos que fue el rey Shlomo, mucho antes en la historia, el que decretó tumá sobre las manos. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Dice Lemara, de Amar Rabiuda Mar Shmuel, así nos dijo Rabiuda en nombre de Shmuel, Beshashe tiken Shlomo eruvin unetilat yadaim. El rey Shlomo
había hecho dos decretos, había establecido dos decretos. ¿Cuáles eran? Eruvin, que la persona debe hacer un eruv, todas las personas que se encuentren en un solo patio para que puedan transportar ahí en Shabbat deben hacer un eruv. Y otro decreto más, ¿cuál fue? Netilat Yadayim, que la persona debe lavarse las manos, justamente porque sus manos si no se consideran impuras. Entonces encontramos que uno de los decretos que hizo el rey Shlomo fue justamente ese, decretar tumá sobre las manos de una persona. Ahora nos cuenta aquí Rabbi Yehuda que en el momento en el que el rey Shlomo hizo estos dos takanot y Yatztabat Kol Vamra aceptaron estos decretos en el cielo, y salió una voz del cielo y dijo: Vení, hijo mío, im jajam libja, si sabio es tu corazón, ismach libi gamani, se alegrará mi corazón también. Y otro pasuk más que dice: Jajam beni, sé sabio, hijo mío, y ya que será sabio, besamach libi, se alegrará mi corazón, veashiva jorpi davar, y podré contestar a esas personas que me avergüenzan. De todas formas, según lo que encontramos, fue el rey Shlomo el que llegó a decretar tumá sobre las manos de una persona. Entonces, como dijimos que fueron Hillel, Shammai y sus alumnos. Y Celemará, Ata Shlomo, en un principio llegó el rey Shlomo y Gazarle Kodashim, él decretó tumá sobre las manos de una persona, pero solamente con respecto a los Kodashim, como por ejemplo la carne de Korban. Dijo el rey Shlomo, las manos de una persona se consideran impuras solamente con respecto a los Kodashim. Si llega a tocar la carne de Korban, la impurifica, pero si llega a tocar terumá, no. Ese fue el primer decreto, la primera fase del decreto que fue hecha por el rey Shlomo. Después, después llegaron Hillel y Shammai y decretaron también sobre la terumá, pero todavía no había sido aceptada este decreto, hasta que llegaron después los alumnos, hicieron el mismo decreto y lo extendieron también a la terumá. Y ahí fue aceptado, así es como nos cuenta el Emara.